¿Te ha pasado alguna vez que te quedas mirando fijamente tu café por la mañana y te invade una pregunta, silenciosa pero muy profunda? Es ese pequeño instante de duda antes de salir de casa donde te preguntas quién serías si mañana ya no tuvieras que ir a trabajar. No me refiero a unas vacaciones largas o a un descanso merecido, sino a algo más radical. Imagina por un momento que todo aquello para lo que estudiaste, eso que hace que tus padres se sientan orgullosos cuando hablan de ti con los vecinos, ese título o ese puesto que te hace sentir útil, de pronto ya no es necesario. No es porque hayas hecho algo mal, ni porque te falte talento, sino simplemente porque existe algo ahí afuera, un sistema inteligente, que ahora puede hacer tus tareas mucho mejor, más rápido y sin cansarse. Es una sensación de vértigo, un vacío en el estómago que nos hace sentirnos un poco incómodos con nosotros mismos. Caminas por la calle y ves a la gente apurada, corriendo hacia sus oficinas, y te das cuenta de que todos parecemos estar sosteniendo nuestra identidad sobre un castillo de naipes llamado empleo. Nos hemos acostumbrado tanto a que nuestra tarjeta de presentación sea nuestra cara ante el mundo que, si nos la quitan, sentimos que nos quedamos desnudos, como si perdiéramos el derecho a ocupar un lugar en la mesa. Reconocemos esta verdad de inmediato en las pequeñas cosas de cada día. Piensa en cuando conoces a alguien nuevo en una fiesta o en una reunión familiar. Casi siempre, la segunda pregunta que surge después del nombre es ¿a qué te dedicas? Usamos el trabajo como un atajo para entender quién es la otra persona. Si es médico, si es albañil, si diseña páginas web o si vende seguros, ya creemos que sabemos cuánto vale o qué tipo de vida lleva. Hemos industrializado nuestra propia forma de vernos. Pero si miramos un poco más atrás, hacia la época de nuestros abuelos o incluso antes, la identidad no estaba tan amarrada a la producción. La gente era reconocida por su fe, por su familia, por cómo ayudaba al vecino cuando se le inundaba la casa o por su lugar en la comunidad. El trabajo era algo que se hacía para vivir, pero no era la definición total de la vida. Sin embargo, hoy sentimos que si no producimos, no importamos. Es una creencia que se nos ha metido bajo la piel y que nos hace reaccionar con miedo ante los avances de la tecnología. Vemos las noticias sobre la inteligencia artificial, aunque nos asombra que pueda escribir canciones o diagnosticar enfermedades, en el fondo sentimos una amenaza personal. Reaccionamos con ansiedad porque sentimos que nos están quitando el suelo bajo los pies. Este patrón se repite constantemente. Lo vemos cuando un amigo se jubila y de pronto parece marchitarse porque no sabe qué hacer con sus manos y sus horas. Lo vemos cuando alguien pierde su empleo y se siente avergonzado, evitando las llamadas de sus conocidos. Es el mismo miedo que aparece cuando vemos a una máquina realizar una tarea creativa que antes pensábamos que era solo nuestra. Es una repetición de la misma idea, valgo por lo que hago, no por lo que soy. Pero quizás estamos mirando el problema desde el ángulo equivocado. Tal vez este momento no es el fin de nuestro propósito, sino una invitación muy suave y necesaria para imaginar uno nuevo. Piensa en esas personas que hoy cuidan de la salud de otros, los que vigilan que la ética se mantenga firme en un mundo lleno de datos. O en aquellos que, al verse liberados de tareas repetitivas, deciden retomar una vieja pasión, como mirar las estrellas o entender el cosmos, usando esas mismas herramientas tecnológicas para explorar lo que antes era invisible. Y hay un grupo todavía más grande, quizás el más importante, que son los que deciden conectar de nuevo con lo humano. Son las personas que cuidan a sus padres ancianos, los que organizan talleres de arte en su barrio, los que se sientan a escuchar a un joven que se siente perdido. Estas personas no aparecen en las listas de los más ricos, pero son el corazón que hace que una sociedad siga latiendo. El valor de estas acciones no se mide en billetes, sino en la huella que dejas en los demás. Aplicar esto a nuestra vida diaria requiere un cambio de ritmo, una pausa para respirar. Significa que debemos empezar a valorar el tiempo que pasamos creando lazos, el tiempo que dedicamos a ser buenos padres, buenos hijos o buenos amigos. Significa que la educación ya no debería ser solo para aprender a ganar un sueldo, sino para aprender a pertenecer, para cultivar la curiosidad, la empatía y la resiliencia. Imagina despertar mañana y que tu mayor aspiración no sea acumular más cosas, sino dejar un legado de pequeñas bondades. En lugar de revisar cómo va el precio de las acciones en el mercado, podrías revisar quién ayudó hoy a un niño a leer, quién compuso una melodía que alegró a alguien triste o quién simplemente estuvo presente cuando alguien lo necesitaba. Estos actos parecen pequeños, pero son los que realmente recordamos al final del camino.
Si cierras los ojos y piensas en los momentos más especiales de tu vida, esos que guardas como un tesoro, te darás cuenta de que casi ninguno sucedió frente a un escritorio o revisando correos electrónicos. Sucedieron mientras compartías una comida, mientras reías con amigos o mientras ayudabas a alguien sin esperar nada a cambio. Ese es el futuro que podemos construir si dejamos de medirnos por nuestra productividad. Es un proceso de aprendizaje compartido, donde tenemos que ser compasivos con nosotros mismos y con el miedo que nos da el cambio. No se trata de rechazar la tecnología, sino de usarla para que nos devuelva el tiempo que nos permita ser más humanos. Al final, lo que nos define no es lo que una máquina puede hacer mejor que nosotros, sino nuestra capacidad de imaginar, de sentir y de cuidar. Es volver a ese estado donde el centro de nuestra identidad no es una oficina, sino el afecto y la creatividad que ponemos en cada cosa que hacemos. Tal vez el mayor desafío no sea cómo vamos a sobrevivir económicamente, sino cómo vamos a redescubrir nuestra utilidad emocional en un mundo donde ya no tenemos que trabajar solo para existir. Es una invitación a reclamar nuestra propia esencia, a entender que nuestra dignidad es algo que llevamos dentro desde que nacemos y que nada ni nadie nos puede quitar. Es un camino largo, lleno de dudas y de momentos en los que querremos volver a lo seguro, pero es el único camino que nos lleva de regreso a lo que verdaderamente significa estar vivos. Podemos empezar hoy mismo, con gestos sencillos, reconociendo el valor en el descanso, en el arte y en la compañía. Porque al final de todo, cuando el ruido de las máquinas se calma, lo único que queda es la conexión que fuimos capaces de construir con los otros. Si pudieras desprenderte ahora mismo de todas las etiquetas de tu profesión y de todos los logros que has acumulado en tu carrera, ¿qué queda de ti que sea tan valioso y tan único que ninguna máquina, por más inteligente que sea, podría jamás reemplazar o imitar?